Yo me entero de la muerte de Carlos por televisión. Hay una obsesión de entender que fue un asesinato. Mágicamente en el bolsillo de Carlos aparece unas llaves. Hay sangre dentro del apartamento. Se encontró material genético de otra persona. Eso sí cambia totalmente entonces el cuadro que nos dieron a nosotros. Hablo de peritos, hablo de doctores, hablo de ingenieros, hablo de agrimensores. Usted va a supinar las cámaras del instituto porque esa evidencia la plantaron. El estado del cuerpo de Carlos, él estaba desencajado totalmente de la cintura para abajo. Hay millones de dólares envueltos. Son muchos millones de dólares que estaban envueltos en las empresas de Adán Amano. Hoy vas a poder las dos versiones. Y usted, solo usted, podrá llegar a sus propias conclusiones. Lo mataron. La familia está convencida de que lo mataron, pero la fiscalía está convencida de que fue un accidente. Los dos fueron entrevistados y ustedes van a poder ver las dos versiones. Simplemente algo extraño ocurrió con Carlos Coto Cartagena. Su muerte nos sigue persiguiendo. Para la fiscalía fue un acto de un accidente donde él buscó una piedra, rompió la cerradura, entró y todo lo que ocurrió posteriormente. Pero la familia dice sí, esa teoría pudiera ser, hasta que se encuentra sangre dentro del apartamento. Y una vez hay sangre dentro del apartamento, pues la teoría de la fiscalía se cae. Porque la teoría de la fiscalía es que él trató de entrar al apartamento y hay sangre por todo eso. Y entonces es que se va a la azotea a esperar a la joven que era la residente. Y entonces es que ocurre todo lo que ocurre. La historia simplemente no va a terminar todavía. Evidentemente, el sumario fiscal tiene que ser revelado. ¿Cuál es la posición de la familia? ¿Cuál es la posición del fiscal? Vean esto. Ok, hablemos de buscar la verdad. Con nosotros, el fiscal Emanuel Santiago, Bárbara Figueroa Rosa, Bárbara Josefina, gracias por estar con nosotros. Nosotros le hemos dado seguimiento a esta historia desde que estábamos allá en el otro canal. Hemos entrevistado a mucha gente. Fiscal, usted es una persona reconocida en el país, probablemente el fiscal que más ha estado en casos prominentes, y lo ponen precisamente porque es una persona competente. Yo no quiero plantear aquí lo contrario. Y le tengo respeto por sacar su trabajo, y toda la gente con la que ha hablado de justicia plantea que usted es una persona de respeto. Dicho eso, lo que me cuesta creer es que fue un accidente. ¿Y por qué usted llega a esa conclusión de que la caída de él fue por accidente y no porque alguien lo empujó o por otra circunstancia? Buenas tardes, Jay. Gracias por la invitación. Gracias por las palabras que dijiste. El trabajo lo hacemos con la misma responsabilidad que ha dicho que hemos hecho en el pasado, lo hicimos en este caso. Fíjese, esta investigación llega a mí el 7 de febrero del 2022. Estamos claros que estaba en las manos de una ex compañera de trabajo que ya tuviste en el programa. Y se hicieron unas gestiones en aquel momento, pero quedaban muchas cosas por hacer. Estoy escuchando que era fácil cerrar el caso de esta manera que lo estoy haciendo yo desde el día de ayer, y no es fácil. Es algo que toma un esfuerzo gigantesco de trabajo de la policía, de mí, de un equipo de trabajo, hablo de peritos, hablo de doctores, hablo de ingenieros, hablo de agrimensores. Al hablar de que solamente las cosas se basan en el caso es solamente un asunto, un aspecto, ¿no? O sea, tienen que ver en el conjunto. Yo expliqué ya, al principio quise ser bastante celoso con lo que decía el expediente, pero ¿verdad? Ya he explicado durante el día, porque he visto que ha salido públicamente cómo es que llegamos a esa teoría. Carlos estaba en este edificio esa noche, conocido. Carlos no tuvo acceso a otro lugar que no fuera la puerta que finalmente rompió. Y digo rompió con la tenacidad que lo estoy diciendo, porque había una piedra que también he escuchado que creo que apareció mágicamente que hace 4 años apareció. No es eso, nosotros no estamos para hacer aparecer evidencia. Esta piedra, las fotografías del Instituto de Ciencias Forenses demuestran que estaba en la escena desde el día de los hechos. Es una piedra que está a la distancia un poco, ¿verdad? Quizá unos 10 pies de lo que estoy yo de ese borde. Y Carlos agarró esa piedra, rompió la cerradura de la puerta de emergencia, porque la intención de Carlos era subir al apartamento donde se estaba quedando en el piso 6.
¿Por qué yo digo esto con ese, ¿verdad?, ímpetu? Primero, que en la puerta se encontró sangre de Carlos. No rastros gigantescos, pero sangre de Carlos. En los nudillos hay unas marcas que demuestran que en efecto tiene que haber agarrado algo y haber tenido contacto con la puerta y con la piedra. Tercero, porque de camino al piso 6 se encontraron manchas de sangre que dan a demostrar que Carlos se agarró de la pared hasta subir al piso 6. Cuarto, que en la puerta del piso 6 de emergencia, hablo del lado que da para las escaleras, también se encontró sangre de él, lo que da a entender que Carlos quería entrar al piso 6, entrar al apartamento donde se estaba quedando. Y quinto, y con mucha importancia, la anilla de la puerta, que acabo de decir que fue rota, se encontró en el bolsillo de Carlos cuando fue examinado el cuerpo. Por lo tanto, esto no se hizo en el aire, correcto, esto se tomó, ya le dije al principio, muchas evidencias, pero le estoy haciendo un resumen corto, sé que estamos en la televisión y que no puedo aquí abundar. Este informe No se preocupe, usted diga lo que tenga que decir. de 88 páginas y es algo bien extenso que tomó muchos años, que yo no quiero antagonizar con la familia, eso no es mi propósito. No creo que sea su propósito tampoco. Yo conozco a esta gente, a estas personas de hace mucho tiempo. Yo también, ¿verdad? Soy jurista y me rodeo en el mismo sistema que se rodean ellos. Pero la intención del Departamento de Justicia y la mía como el representante en este caso no es fabricar o tratar de cerrar un caso por una inferencia. No es por una inferencia. Ok, disculpe. Él cae, por las razones que sea, desde el techo, piso 10, 9, pero sería el 10 y obviamente el techo del piso 10. ¿Hubo sangre después del piso 6 al 10? La hubo. No quise seguir, ¿verdad? Porque sé que estaba quizá hablando, pero sí, la hubo. Posterior, también siguen habiendo manchas de sangre hacia el camino hacia arriba. Y la única puerta que se encontraba abierta en ese edificio, ¿sabe cuál era? La de la azotea. Esa azotea, yo le tengo que decir con mucha sinceridad, yo llevo 20 años en el Departamento de Justicia. Y yo he ido a escenas al por mayor, se lo puede imaginar. Esa escena es de terror. A lo que me refiero con de terror es el lugar. O sea, me refiero a la azotea del edificio. Allí hace un viento en Miramar espantoso, bien fuerte. Además del viento que hace, sabe que esto pasó en horas de la madrugada, ¿verdad? Que está oscuro. Carlos, yo he querido ser respetuoso con esto. Su cuerpo, él no estaba concienzudo esa noche. Habían, ¿verdad?, unas cosas en su cuerpo que le impedían tomar conocimiento. Uno como fiscal tiene que llegar a conclusión. ¿Sustancias de medicamentos, de drogas, de alcohol? ¿De qué tipo de sustancias? Múltiples sustancias. He querido ser respetuoso con este tema. Sí, entiendo. Pero para que podamos entender del todo, hay que entender parte del asunto, sí, ¿verdad? De las que nombró, múltiples de ellas. Ok. Y otro aspecto súper importantísimo para mí, para llegar a esta conclusión, Carlos, y esto se había traído hasta en un caso que sé que se relaciona, o lo han relacionado con la muerte de Carlos, que es la situación del señor Jonathan Román y la muerte de Adam Anheim. Una de las cosas que pasó en ese juicio, no sé si recuerda, es que se le confrontó, ¿verdad?, a Carlos si tenía espejuelos en la noche de los hechos. No sé si se acuerda. Lo recuerdo muy bien. Asunto. Yo le di mucho énfasis a ese aspecto en mi investigación, porque cuando Carlos murió, Carlos no tenía los espejuelos puestos. Los espejuelos estaban en el apartamento. Así que, remontándome de nuevo al techo del edificio, otro aspecto para que Carlos no pudiera visualizar lo que estaba sucediendo bien, aparte de lo que ya dije que tenía en el cuerpo, es que no tenía sus espejuelos puestos. Por lo tanto, la conclusión, que no quiero, ¿verdad?, decir que solamente fue esto, ya dije que hay muchos más aspectos, pero a lo que se llega es que es un accidental. Nos está planteando entonces, desde su perspectiva, que no hay nada que esconder y que aquí la evidencia sustancial es que ocurrió una muerte accidental. Y lo estoy diciendo mirándole a los ojos. No le creo. Y lo estoy diciendo, no darle sumario fiscal a la familia para que ellos puedan verlo. Bueno. Y usarlo para su propia investigación. Las situaciones con la familia quizás son mucho más delicadas de lo que he hablado ya yo aquí. Y la dinámica que se dio ayer en la oficina, aquí estamos hablando de una familia que perdió un hijo hace 8 años atrás. Eso dolor lo entiendo que nunca se pasa. Yo he agregado con muchos familiares que han perdido, ¿verdad?, muchos casos que he tenido donde familiares han perdido a un hijo, a un hermano diferente. Y cada cual lo maneja de manera distinta. Y yo sé el dolor que estas personas están viviendo.
La dinámica de trabajo que se dio ayer cuando nosotros sacamos el espacio por la responsabilidad que tenemos como ente del Estado en darle la información, quizás, ¿verdad? Pasaron unos eventos en los que no quiero entrar a discutir allá y nosotros tenemos que mantener la secretividad del expediente. ¿Por qué? Porque aunque yo he cerrado la investigación, aquí, este es el informe, ¿verdad? No es el expediente, pero aquí hay múltiples testigos que han dado mil narraciones y yo tengo que proteger la investigación aun cuando la misma haya sido cerrada. Se pueda tener una autorización posterior, Jay, para que se puedan abrir cierto tipo de cosas, pero hay que hacer un ejercicio de saber lo que lo que se podría entregar, porque como escuché en la entrevista, quizás asuntos criminales, y lo hablamos ayer en la reunión, se lo estoy diciendo aquí sinceramente, pero quizás no es asuntos criminales que queden pendientes, pero quizás asuntos civiles que podrían quedar pendientes aquí. No voy a entrar más en ellos, ¿verdad? Porque mi responsabilidad es el asunto criminal. Y he tenido casos en el pasado donde los familiares piden el acceso al expediente porque piensan llevar unas causas de acción, o en este caso porque quizás quedan dudas pendientes, ¿verdad? Como lo sabemos que han surgido públicamente, y se tienen que hacer una división, porque no es coge la caja, que era, ¿verdad?, el ejercicio quizás que ayer teníamos en la dinámica de trabajo, y no es toma y tenla. No, tenemos una responsabilidad con el expediente, al igual que tenemos con la familia. No quiero que esto suene como palabras vacías, es la realidad de trabajo de todos los días de los casos. Pero esto no, a lo que voy con esto es que esto no se descarta que en un futuro se pueda hacer el ejercicio con mucha calma. Sí, pero es que ellos no mucha merecen paciencia. que seguir esperando para que en el futuro quizás tal vez puedan pasar la página. Bárbara, sé que tienes muchas preguntas. Adelante, Bárbara. Sí, bueno, por lo que yo entiendo es también que no, esa puerta no está cerrada, sino que es un proceso que tiene que regirse por unos canales y que posteriormente se podría dar información protegiendo también a unos testigos que forman parte de ese sumario fiscal. Claro que sí. Mire, yo le pregunto, con la narración que usted hizo ahorita de lo que a juicio de la fiscalía ocurrió esa madrugada, entonces aquí los primeros fiscales, incluyendo a Betsaida Quiñones, y esos primeros policías que investigaron la escena incurrieron, digamos que en negligencia, o no hicieron completo su trabajo, porque entonces hubo evidencia que todo el tiempo estuvo ahí y no fue identificada hasta que usted entra. Pero si puedo ser sincero, ¿verdad? Me incomoda ver esto de una ex compañera, porque pienso que aquí hay un dolor de una familia con el que uno tiene que tener mucho respeto. Y unas cosas que debieron suceder en el 2018, 2019. Le estoy diciendo que yo adquirí esto en el 2022. ¿Y por qué ella entonces, si está tan, ¿verdad? Ella ha hablado, había indicios en la investigación que usted cogió en el 2022 de que había un asesinato. ¿Esa era la vía que ella tenía establecida? Las vías estaban abiertas, las vías no estaban cerradas. No había un camino fijo en el caso todavía cuando yo lo tomo en el 2022. El camino, mira, cuando yo fui asignado al caso, yo pedí que la gente del caso que estaba originalmente fuera relevado del caso y entráramos 4 ojos distintos, un agente y un fiscal nuevo con la mente limpia. Para contestar la pregunta, en ese momento estaban las vías abiertas, pero no había identificado absolutamente nadie. Y yo vine en conocimiento de que la compañera, y me incomoda tener que decirlo, pero es así, había dicho abiertamente que no era un asesinato. Esto se lo dijo a agentes de la policía. Entonces, decir esto hoy día, pues causa que la ciudadanía, ¿verdad?, se quede con unas dudas. Quizá usted, Jay, le voy a explicar mi perspectiva. Sería una casualidad extrema que una persona que es un potencial testigo clave de un caso que implica millones de dólares y personas extremadamente poderosas económicamente, me refiero, tanto en Israel como en Canadá, de repente esa persona que es quien aseguró y que un jurado o un tribunal creyó que vio que quien mató a Adam fue Jonathan, no haya sido citado para que fuera a testificar en el caso donde los federales planteaban que fue Alexis, no Jonathan. Entonces, ¿cómo es que la persona que va a decir, alegadamente según su familia, que él vio que quien mató a Adam
lo que implica millones de dólares en la consecuencia de lo que él diga, muere justamente el día cuando a la defensa le corresponde empezar su parte de presentación de pruebas. Pues- Es que es extremadamente difícil creer que eso es una casualidad. Y en el ejercicio que yo hice y la información que se brindó ayer públicamente es que se desmintió totalmente esa teoría. Carlos no estaba citado para testificar ese día en ningún lugar. Creo que sea esta narrativa de el mismo día a las 9 de la mañana, 10 de la mañana se iba a sentar a testificar Yo he dicho eso. a favor y no voy a echar culpa, o sea, uno tiene que guardar la investigación. Y hay forma de probar eso, y en lo el que día de- ustedes están diciendo Es de que que él no estaba. hicimos el ejercicio y lo tengo, y tengo las entrevistas que se hicieron para corroborar que en efecto eso no era así. Ok, o sea... Que Carlos puede ser un potencial testigo de defensa. Eso los abogados Bueno, lo sabemos, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es, licenciado, y yo sé que obviamente usted ahora pasará a ser abogado de defensa, porque pues así es el país donde los fiscales con 20 años de experiencia, pero que no fueron nombrados bajo el PNP, pues tienen que salir. Y por si acaso, eso es una cosa trágica para este país. Pero eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Todos los fiscales que fueron nombrados bajo cualquier otro gobierno o renominados, aunque fueran originalmente por el PNP, si fueron nombrados o renominados por el Partido Popular, no los queremos, tiene que ser PNP. Nada, eso está pasando en este momento, porque usted ha visto todos los cambios de fiscal en el caso de Antonieshka, en el caso de Elvia, y estos casos que usted está viendo. Increíble que ese es el criterio que estamos usando. Pero ese es el criterio que tenemos. El pueblo votó. Recuerde las consecuencias del voto, que cuando usted vota hay consecuencias. Dicho eso, y volviendo a este asunto. De hecho, oficialmente hoy el fiscal queda fuera del caso de Antonieshka. Bueno, ok. Pero para que si sepa. quiere, fiscal, con mucho gusto, yo tendría todo el espacio en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR. Me encantaría que pudiera el espacio para poder dialogarlo con la amplitud que sea necesaria. Ahora, si bien es cierto que no tenía un supina de invitación del parte del Tribunal Federal, para mí, si la licenciada Lidia Izarríbar, que es una abogada extremadamente competente, no iba a sentar como testigo de defensa a una persona que aseguró que él vio que quien mató a Adam fue Jonathan, no Alexis, que es la teoría de la Fiscalía Federal, sino que fue Jonathan, y no lo sienta a testificar, sería el malpractice más grande de la historia de la humanidad, que un ser humano que testificó bajo juramento siendo un abogado reconocido, dijera bajo juramento, yo vi que fue Jonathan. Y metieron preso a Jonathan, y fue encontrado culpable Jonathan. Y después de eso, en el Tribunal Federal, en un nuevo juicio, la teoría es que no fue Jonathan, que fue, y yo no lo siento como mi testigo. Yo creo que ese es el malpractice más grande jamás visto. Y el trabajo de este fiscal se circunscribe a decirle a ustedes los hallazgos. Y los hallazgos son esto. Yo no me voy a meter a juzgar la estrategia de defensa, porque es que yo no estaba ni siquiera investigando el caso de Adam Anheim. Mi investigación era la muerte del caso Sí, de pero Carlos es Cartagena. que no hay forma y de aunque hacer hubiera la una investigación. relación, claro Exacto. que sí. No hay forma de hacer la investigación de Carlos sin entrar el Y por eso le digo que no le ignoré. O sea, si o sea, que usted habló con la fiscal, con la licenciada Lisa Rivas, y ella le confirmó que ella no iba a sentar a esa parte Carlos. no la puedo revelar. Bueno, Ese asunto no le puedo revelar. Sí le puedo revelar. Es que sí. Sí le puedo revelar, por ejemplo, y esto ha salido públicamente, yo sí hablé con la señora Aurea Vázquez Rijo, convicta, cumpliendo una pena de cárcel, que lo conocemos públicamente. Ese ejercicio se hizo, porque es que he escuchado que eso es falso y que eso no se hizo y hablamos. Yo no puedo sentarme aquí a discutir unas cosas. Esto es como la confidencialidad, ¿verdad?, entre abogado y cliente se asemeja en cierta forma y no puedo públicamente Pero en este revelar. caso las víctimas están dispuestas a que sea revelado, o sea, las víctimas del crimen. Sí, pero Obviamente los testigos, que es lo que usted me está diciendo, pues todavía hay una posibilidad de que esos testigos se opongan. Yo quiero saber por qué los testigos se opondrían a que se sepa sus versiones. O sea, ¿cuál es la razón? Y me perdona, ¿verdad? Yo sé que esto no es responsabilidad suya. Yo le pido a los licenciados que estaban allí, porque allá había 30 abogados federales, casi todos, dicho sea de paso, en esa escena donde muere Carlos, ¿por qué no quieren que se abra el expediente y se sepa la totalidad de las circunstancias? Y las partes de intimidad las tachamos. Esas partes no nos interesan. Las partes de la intimidad física las tachamos. Pero lo demás, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es la razón por la cual se opondrían testigos de que se sepa la verdad de cómo murió su amigo, su gran amigo? Y por si acaso no estoy hablando solo de un abogado, estoy hablando de la gente que tenía relaciones sentimentales con él, relaciones de otro tipo con él y además relaciones de amistad también con él. Lo digo porque ahí había de todo y todos sabemos la historia porque desgraciadamente nos conocemos todos. Hoy a la familia que está con nosotros, no es lo siento porque yo creo que ustedes ya lo saben. Claro, sí. Y
yo creo que ustedes también saben decenas del crimen y de investigaciones independientes que se han hecho. Ustedes pidieron hacer investigaciones independientes. Ustedes han estado por años. Yo quiero, antes que todo, darles una oportunidad de que nos digan algo muy simple. Y va a ser cruel la pregunta. Pero les pido de favor que entiendan la pregunta. Sí. Hay una obsesión de entender que fue un asesinato, o es que ustedes de verdad están convencidos de que la escena es un asesinato. Y sé que es cruel. Me duele hacer la pregunta incluso porque la conozco y le he cogido mucho aprecio, pero creo que más allá de la pena, ha llegado el punto de que empecemos entonces a ver, ok, esto, ¿hacia dónde apunta? ¿O es que emocionalmente no podemos aceptar que simplemente fue un accidente u otra cosa? Desde su perspectiva, con la investigación que ustedes han hecho, además de la que van a continuar haciendo. Pues gracias por la pregunta, Jay. Sí me parece bien pertinente. En mi caso, y sé que en el caso de mi familia, nuestra preocupación y nuestro interés es que se sepa la verdad, por varias razones. La primera es que el nombre de Carlos quede limpio, porque sí, Carlos arrastra su declaración en el caso original del canadiense, y como tú sabes, pues también ha habido diversidad de opiniones. Luego surge este incidente donde desde el principio hubo la sospecha de que algo pasó allí, de que pudiera haber incluso el entrampamiento de los mejores amigos de Carlos, y incluso amigos míos, personas que yo quería como hijos. Pues obviamente me preocupa. ¿Por qué razón? Yo creo que es una pregunta legítima de cualquier ciudadano que quiere que se esclarezcan el caso. Licenciada, Así de dame un sencillo. segundo, voy a pegarle un poco el micrófono. Yo me echo con Yo no soy una persona masoquista, o sea, ¿para qué yo voy a querer sufrir? Si para mí lo más sencillo fuera que ellos me presenten la prueba y me establezcan que fue un accidente, yo creo que sería hasta más fácil. Si él no hubiese presentado las pruebas que evidencian, porque ¿cómo funcionan los abogados? ¿Cómo funciona, se supone, que el Departamento de Justicia? No es con lo que él se imagine ni con lo que un fiscal pueda escribir. O sea, ok, pero permítame hacerle la pregunta entonces nuevamente, quizás de una forma más directa. Para usted, no es necesario que se diga que fue un asesinato. Para usted lo importante es que la evidencia la convenza de que en efecto esto fue una muerte, si es accidental, accidental. Lo que fuera. Exactamente. Eso es lo Excepto que único la que estamos prueba buscando. me demuestre lo que pasó. Si fue un accidente, pues fue un accidente. Si fue un suicidio, pues fue un suicidio. Si fue un asesinato, pues fue un asesinato. Si ellos no pueden determinar por la prueba, pues mira, en este momento la prueba no establece nada. Por si acaso, obviamente usted es una ex juez, ¿verdad? No, usted sabe lo que es que a veces en un caso, Claro. a pesar de que hay evidencias hacia un lado o hacia el otro, No es suficiente. uno no tiene suficiente quantum de prueba como para probar un caso de asesinato y por tanto, pues lo deja como una muerte sospechosa. Claro, muchos casos. Y licenciada, perdone que le haga esta pregunta de nuevo, pero desde su perspectiva, ¿es un asesinato por la evidencia que ustedes han independientemente logrado conseguir? No, yo entiendo que es un asesinato por la evidencia que tiene el propio Departamento de Justicia y que tiene ciencia forense, que aunque ellos no me lo han dado a mí, sí me han comentado otras personas. Ahora mismo el fiscal acepta que hubo sangre en las escaleras. Él nunca había aceptado eso, nunca me pudo explicar. Y alegadamente explica que es los nudillos. Eso es absurdo. Como una persona cambiando alegadamente comete una cejadura, o sea, la rompió así, con las manos cerradas, y luego subió las escaleras con las manos cejadas, en un estado, como él dice, de inconsciencia. ¿Cómo subió todo eso? ¿Por qué un ser humano que está en un espacio cejado y que alegadamente él entiende, el fiscal que para su apartamento, no logra acceso? Pues lo lógico, si vamos a hablar de lógica, la puerta abría hacia afuera. ¿Por qué no podemos asumir que él podía querer salir hacia afuera? Tenía mi vehículo allí abierto, una Ford Runner, donde él podía sentarse y esperar que llegara la dueña, o para más no le importaba dormir en una cama. Sentarse allí y dormir. Pero esa fábula que ellos narran desde el principio, que entonces la sueltan en un momento dado cuando Betsaida hace los hallazgos que hace, y cuando Betsaida recibe las pruebas de serología, cuando empieza a entrevistar, pues ya encuentra una sospecha. Betsaida es la primera fiscal del caso, por si acaso. Exacto, perdona que sí, Betsaida No. Quiñones. Sí, no, pero entonces luego llega él
para volver con la misma teoría, con el mismo sufrimiento, pues no, yo me canso de escuchar, de verdad, tontería. Y como tú dices, yo no quiero comparar ni hacer, yo, en mi profesión, yo nunca permití eso, ni a los agentes ni a los fiscales. O sea, no nos hagan perder el tiempo aquí, y el tribunal lo ha dicho, los tribunales tienen que creer lo que lógicamente pasa. O sea, no vivimos en otro planeta, yo no vivo en Disney World para que me venga a decir a mí que una persona allí, porque bebe, por lo que fuera, arranca una cefadura, devuelve la piedra, 4 años después tú encuentras la piedra y dices, viva, con esta piedra fue que él se laceró los nudillos. Y luego me omite evidencia, no me la quiere presentar, alega la confidencialidad, que como tú sabes, una víctima tiene derecho a estar informada constantemente del desarrollo del caso. Él no me está haciendo un favor a mí. Ninguno de ellos me está haciendo un favor. Ese es el derecho mío y de toda víctima, desde el principio. Y perdona que te interrumpa. Creo que la confidencialidad a la que ellos hacen siempre alusión cuando se le pregunta sobre lo que nosotros queremos ver es selectiva, porque tú ahora mismo estás haciendo un media tour discutiendo los detalles del caso y del expediente. ¿Qué confidencialidad realmente estamos hablando aquí? Y si ya tú determinaste que fue un accidente, que no hay delito, entonces aquí no existe ninguna confidencialidad, aparte del derecho que ya nosotros tenemos de tener acceso a esa evidencia y ver y constatar qué es lo que ellos han hecho para llegar a la conclusión que ellos han llegado. Pero tu pregunta, Sí. concretamente, no estoy obsesionada. No es obsesión. Es mi derecho a saber la verdad y de proteger a mi hijo aunque esté muerto. Le voy a plantear, ¿verdad? Y de nuevo, por lo que he hablado con ustedes por tantos años, yo sé que no es una obsesión. Sí, no Pero sí Ajá. quiero puntualizar algo adicional porque estoy seguro que es la pregunta que mucha gente se piensa. Claro. Es como uno, como padre, en su caso como madre, como hermano, el pensamiento de que es que no puede ser una muerte insignificante la de mi hijo. No es eso tampoco. No hay una necesidad para ustedes de que esto sea un asesinato. No, te voy a decir algo más que me duele decirlo y no sé si lo he comentado, ni siquiera se lo he dicho a Osvaldo y en cierta forma me da vergüenza admitirlo. Yo me entero de la muerte de Carlos por televisión, como le dije, porque ninguno de los que estaba allí me llamó. Ninguno. A pesar de que todos son amistades de la vida. Han ido a mi casa y repito, han comido, bebido en mi casa. Leoaldis durmió a la casa de mi hijo. Pero nada, cuando yo veo por televisión, como la primera información que dice la policía y que está en la prensa es que hay un deambulante, ¿verdad?, que tiene una puñalada debajo del brazo, en el costado. En la axila. En la axila, pero primero dicen al costado. Y cuando sigo buscando información, tiene una herida punzante en la axila y es el licenciado Carlos Coto Cartagena. Yo en ese momento, obviamente quedé impactada, pero yo dije, una puñalada, pues eso fue, yo pienso, pues, o sea, como que un asalto, como que eso se va a resolver y yo voy para allá. En cierta forma, mira, yo sé que mi hijo está en paz donde quiera que esté, pero esta agonía de yo no saber si Carlos sufrió, si a él primero le dieron una pela, si a él cuando está muriendo le ponen una pistola en la cabeza, especulación, le digo al fiscal, para decirle que tú vas a declarar. O sea, yo sigo especulando. Si a mí tú me dices, mira, realmente ellos estaban en la azotea bebiendo allá y jugaron y de momento tácate y te caíste, pues ese es el testimonio, porque si me presenta un testimonio de eso para yo poderlo saber, pero ni eso, pues entonces yo estoy tranquila. O sea, ¿por qué yo voy a querer que me diga a mí que es un asesinato? Ahora, como yo estoy convencida que es un asesinato, pues yo quiero que me presente la evidencia que él tiene o el Departamento de Justicia, porque no es él, es el departamento en su totalidad, que demuestra en qué circunstancias muere mi hijo y por qué. Ok, entrando, y sé que Bárbara tendrá algunas preguntas de seguro, pero quisiera hacer una más y vamos a las tuyas. El fiscal está convencido, según él nos dijo y nos habló fuera del aire por 1 o 2 minutos pero 1 o 2 minutos, él está convencido de que su investigación es la correcta. Y al menos si no está convencido, lo sabe disimular muy bien, porque aparenta estar convencido de que él de verdad trató de buscar a ver si había evidencia de otra cosa, y él está convencido de que Carlos buscó una piedra para abrir la puerta. Cuando busca la piedra para abrir la puerta y golpea la cerradura, ¿cómo ese golpe de cerradura terminó lacerando
los nudillos, está raro. Pero la explicación lógica pudiera ser que la piedra le hizo así y entonces se le zafó la piedra y entonces le dio con un nudillo. Es la única explicación que yo pueda tener. Pero las heridas en los puños parecen más de defensa. Claro. Y esto no lo digo, esto de verdad no lo estoy diciendo Eso de con ella. Es que conocimiento. es lo que yo le hubiera preguntado a él, honestamente, porque todos lo hemos hablado, todos lo hemos, Claro. saben, okay, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Okay, todos los que hemos trabajado este caso tantas veces sabemos. Y es lo más loco porque cuando tú ves, parece que hay una pelea. Pues si hay una pelea, pues obvio que no fue una muerte accidental. Okay. Planteado eso, él dice que hay sangre de camino al piso 6º donde él se estaba quedando en casa en el apartamento de una de las jóvenes abogadas de allí, que de hecho la conozco, no sé una relación con ella, pero sé quién es. Y ella, después, que hay sangre de camino y además en la perilla de la puerta. Y sangre de él, de Carlos. Ayer nos dijo que no. Para que cuando nos reunimos con él, Sí. Y de la hecho, reunión fue ayer, y ni me acuerdo, él dijo que no. Porque Y que la anilla de la puerta estaba en el bolsillo de Carlos. también. dos cosas bien rápidas. En una de las manchas de sangre, desde el principio, se encontró material genético de otra persona. Eso nunca nos han contestado si ellos trataron de descartar a todos los que estaban allí, si se investigó, qué hicieron con eso. Yendo a la manilla de la puerta, no era la manilla de la puerta lo que encontraron en el bolsillo de Carlos. Cuando en la escena registran el cuerpo de Carlos, que le sacan los bolsillos hacia afuera y hacen el inventario, Carlos no tenía nada. Una vez llega a forense, mágicamente en el bolsillo de Carlos aparece unas llaves y lo que a mí me describen inicialmente como un aro de matrimonio. Y yo digo, ¿cómo un aro de matrimonio? Como Cuando voy a artesanía. forense a tratar de averiguar y a solicitar obviamente las pertenencias de él, que no me las dieron, sí me dijeron que no era un anillo de matrimonio, que era un cilindro metálico que aparentaba ser parte de la puerta, pero no era la manilla como ellos están describiendo. Esa manilla estaba ahí en la escena, nunca la ocuparon, nunca le hicieron exámenes forenses y la asociación de residentes y los vecinos terminando disponiendo de ella y poniendo una nueva, y eso se perdió también. ¿Y esto a ustedes no les parece que fue negligencia precisamente de la persona que está reclamando que no la dejaron investigar, pero que estuvo en esos procesos iniciales? Porque, digo, mi experiencia como periodista me dice que el responsable de eso, sobre todo, es de la fiscal que llega a la escena Te voy a y decir de lo los que ella policías hizo. que llegan a la Te voy a decir escena. lo que ella hizo. Bueno, explícale tú primero. No. En la reunión que nosotros tuvimos la oportunidad con Betsaida Quiñones de discutir lo que ella iba encontrando. Y en una de esas reuniones, y ella citaba a los policías, que estaba el agente Jiménez, que era el que originalmente estaba con ella. Cuando Jiménez le trae dos cosas al fiscal que ella no sabía. Número uno, yo le pregunté a Jiménez y el agente federal que estaba, que hay otra cosa, pero para que sepa, el agente federal que estaba ese día allí, ¿por qué no siguió? ¿Qué preguntas hizo? Y Betsaida Quiñones le pregunta, ¿qué agente? Y él le dice, sí, fiscal, usted sabe que la gente, no, ¿qué agente? Y él le da un nombre y la fiscal le dice que sea la primera y la última vez que allí llega agente de cualquier entidad y ustedes no me informan a mí eso, porque ella no lo sabía. O sea, la segunda incidente, él le pregunta, dice él, sobre el anillo ese, que dice que el anillo como artesanal y tal. Un aro de matrimonio me dijeron a mí. Y la llave, una llave, y Betsaida le dice, ¿cómo que? ¿Dónde? En forense, pero ¿dónde? En el pantalón de Betsaida es la que ordena el levantamiento. O sea, que ella es la que es responsable de registrar el cuerpo de lo que se hizo y se hace un inventario de lo que va al instituto. Ella le dijo en mi presencia le dijo a gente, hoy mismo usted va a supinar las cámaras del instituto, porque esa evidencia la plantaron. Le puedes preguntar a Betsaida Quiñones. ¿Qué hizo la gente? Desconozco, que en ese periodo allá lo sacaron rápido del caso. Lo sacaron. Y de hecho ya no fue la primera fiscal en la escena. Había una fiscal anterior a ella novata. Que eso nunca lo Y hemos visto. entonces traen a Betsaida a ayudar en la escena. Inclusive, allí mismo en la escena, yo me entero por boca de otro que de los técnicos forenses que sí estaban en la escena, que no eran muchos, llegaron tardísimo, varios de ellos eran aprendices. ¿Sabes? Aquí esta escena se trabajó desde el principio, más no hubo control del apartamento, estuvo abierto todo el tiempo. El papá de Vivian, Leo Aldrich y todo el mundo se paseó por alto aquello. Vivian es la dueña del apartamento. Sí, inclusive cuando la policía logra entrar al apartamento porque ya no les dio acceso, que tienen que buscar una orden, que ya eran las 4:00 de la tarde, que logran subir en un apartamento con un get together el día antes, allí no había basura, no había traste, estaba todo limpio.
Papá de Vivian, abogado Marrero, licenciado Marrero también. ¿no? Y ella es una public defender reconocida. Claro, Sí, y los de dos hecho, son directores. el jefe del Public Defender fue de los que estuvo allí diciéndole a Vivian y a Disculpa un Laura. segundo, public defender son los abogados de defensa en la esfera federal más importantes y notorios de casi todos los casos criminales, sobre todo. Exacto, Ok. Eric Voss, me acuerdo el nombre de él. Y él le dio instrucciones a Vivian y a Laura que no testificaran. Se lleva a Vivian para su casa a descansar mientras la policía está allí investigando. De esto hay tracto porque yo envié una carta al primer circuito de Boston. Me contestó el juez administrador que ellos hicieron una investigación y que tuvo una conversación con Eric Voss y los demás abogados y tomaron medidas con ellos, más le dijeron que estas cosas no podían suceder porque obviamente ellos estaban en horas laborables como empleados federales y estaban allí aconsejando a personas que son empleados de él, no son sus clientes. Tú no puedes ir a una escena del crimen a decirle a los testigos, mira, él le dijo, plead the fifth, o sea, no hable en inglés. Y eso también a mí desde el principio me causó mucha suspicacia, porque ¿qué tú haces aquí? Cuando ella regresa, uno de los fiscales, jueces y policías que estaban conmigo allá acompañándome, le dicen a la fiscal que Vivian, que estaba paseando un perrito en los alrededores. O sea, Vivian no se veía afectada, estaba paseando un perrito de una vecina. Vivian era el que dormía en mi casa y Carlos en la de ella también. Vivian tenía en sus pantalones blancos sangre, pero salpicada. No era sangre que recogiera, sino salpicada, como hasta mitad de pierna. Eso fue que se lo dijeron a usted. Lo vimos. No, lo vimos, pero ahí. se lo dijimos a Betsaida, y entonces Betsaida ordenó ocupar los pantalones y le dijo a ella que le entregara los pantalones y ella lo entregó. Se analizó esa sangre. ¿Y de quién es la sangre? De Carlos Javier. Pues, ¿qué nos dice Manuel ayer, verdad? No, que fue que en algún momento ella se pegó a ayudar a Carlos porque pensó que estaba borracho dormido. Entonces yo le dije, mira, número uno, la mancha que tiene es de splash. Y segundo, aquí estamos hablando de una abogada criminalista y un fiscal. Y perdona que sea tan crudo, que aquí está mi madre en esto, pero el estado del cuerpo de Carlos, como lo encontraron, Claro, una persona con dos ojos de frente sabe que no está durmiendo ni borracho. O sea, es un cuerpo que se ve obviamente que es una persona que no sobrevivió, que sea lo que pasó, porque él estaba desencajado totalmente de la cintura para abajo, como si tuvieran desmontado. como si lo hubiesen O torcido. sea, la forma en que cayó no es una forma natural de alguien que está, de alguien que está dormido o que está borracho, o que es una forma natural. Tú te tiras a dormir o patas arriba o whatever. La forma que estaba su cuerpo, no hay manera que tú digas, no, es que ella trató de pegársele porque pensó que estaba borracho dormido. ¿Sabes? Es algo que yo digo que la Fiscalía y el Departamento de Justicia escoge las cosas a conveniencia para acomodarlo a su manera e ignora lo obvio. Hay muchas cosas obvias que son obvias, que se ven en la escena, que ellos no hacen referencia ni saben explicarla. Aquí estamos, ellos están adivinando, porque ellos no me pueden decir a mí con pruebas científicas, mira, sí, fue un accidente. Él subió al techo y de este punto del techo, que como único ellos no pueden hacer es con una recreación, él se cayó de este punto del techo, ya sea por un tropezón o por whatever, y cayó allí. No, él lo que dice no, él subió al techo y se cayó. ¿De dónde? ¿Cómo? No, y otra cosa, el famoso correo electrónico del ingeniero, que es precisamente el secretario, ¿cómo se llama? Emanueli, quien consigue ese perito, el profesor de la Universidad de Mayagüez, Baigés. Y se lo cité en la reunión a Emanuel porque él lo vio conmigo. Eso sí, la fiscal anterior me lo mostró. Y Baigés dice bien claro que hubo un impulso del cuerpo de Carlos de 4 o 5 millas, que no pudo haber sido el mismo porque él estaba en estado de embriaguez. Pues que hubo un empuje. Y están los correos electrónicos donde la fiscal jefa en aquel momento, cuando estaba Betsaida Quiñones, le dice que el informe de Baigés está en el escritorio del secretario. Y Betsaida le pregunta, ¿y qué concluye? Que hubo un empuje. Yo los tengo aquí, tengo el screenshot de todo eso. Entonces, ¿por qué ellos ocultan eso? Entonces, ¿por qué ellos cambian el perito? Le pregunto, ¿verdad? Y él dijo, no, lo que sucede es que cuando yo entrevisto al perito, él me dijo que realmente no estaba seguro, que se precipitó en esa conclusión. Ya, pero eso me lo está diciendo ahora, 8 años después. 7 años que se precipitó, entonces contrataron otro. ¿Y qué dice el otro? Ah, no, eso es confidencial. Pues déjame ver el informe, también es confidencial. Pues ante tanto, yo le digo, mira, lo que pasa es que, porque ellos me dicen a mí que yo le probé a ellos, que le diga quiénes son los sospechosos. Porque si no es sospechoso, no hay crimen. Que no era asesinato porque no tenían sospechosos. Si no es sospechoso, no hay ningún sospechoso. Eso yo lo puedo entender. En casi ninguna escena hay un sospechoso. Si estuviesen sospechosos de inicio, eso sería un mamey.
Le digo, no, que no tiene que haber. Tú tienes que unir, como le dice la instrucción al jurado, toda la prueba se evalúa en su totalidad. Un jurado no va a evaluar solamente el pantalón aquí, va a evaluar las llaves, la dinámica, quiénes estaban, la condición de todo el mundo, pero no, tú por un elemento no puedes decir que aquí no hay una escena sospechosa, ni puedes decir, como él está diciendo, que él subió o sea, porque el issue es cómo ellos prueban que Carlos subió esa azotea. Si la sangre no llegó hasta la azotea, por lo menos eso nos dijo él ayer. Y Hoy nos dijo a nosotros que sí. pues que me presenten la foto, Jay, que bien sencillo, la foto y el informe de donde se cogieron la foto. Pregúntale, yo te lo digo porque Betsaida Quiñones, ella está un croquis, yo tengo un croquis de las notas de ella, en los lugares en que hay sangre, que incluye en el apartamento dentro, en la pared que está en el baño, que daba hacia el cuarto que Carlos se quedaba y el baño, en esa pared dentro hay sangre. Ok, perdóname. Porque eso sí cambia totalmente entonces el cuadro que nos dieron a nosotros, porque hay sangre dentro del apartamento. Claro. Cuando van a hacer el blue streak al apartamento, que logran acceso por fin, ellos encuentran varias manchas, unas de ellas en la entrada, en la pared de la entrada. Eso arriba. a pesar de que cuando se entra al apartamento es horas después, porque no se permitió de entrada hasta muchas horas después. Exactamente. Ok. Y el blue streak, de hecho, no fue ese día. El blue streak lo hacen posterior al día de la muerte de Carlos. Cuando hacen el blue streak, encuentran esas manchas dentro del apartamento en la entrada. Blue streak, por si acaso, es un tipo de fórmula química que detecta cuando hubo presencia de sangre y es color azul y por eso le dice de esa forma. Exacto. Y habían otras manchas también en el baño, pero a una altura alta, que habían sido limpiadas también. Además de eso, en algún momento, cuando llevaron los K9, todo el que ha estado trabajando el caso lo sabe, un can marcó para pólvora en uno de los asientos del apartamento. O sea, hay muchas cosas, muchos cabos sueltos que la fiscalía no sabe explicar. Entonces, se lo deciden brincan. por Y esto traer... fue corroborado por Manuel Santiago Quiles ayer, algunos de estos detalles, o estos son No. datos que les ofreció en algún momento Betsaida Quiñones. Eso era cuando Betsaida estaba Verbal. a cargo de Pero ustedes tuvieron acceso a todos esos datos y esa información que ella les dio, o esto ustedes verbal. le están creyendo por fe. Verbal, porque nosotros le pedíamos que ella nos mantenía siempre informados del caso y cuando nosotros le preguntamos, mira, porque sabíamos obviamente que iban a hacer esas pruebas ese día, le preguntamos y ella sí nos explicó, mira, en efecto, hubo una mancha aquí, una mancha acá. Entonces ayer, cuando estábamos en la reunión con el jefe de fiscales y el ex fiscal Manuel, él nos dice que no, que eso fue que Betsaida se equivocó. Que eso no Que es esa así. mancha nunca estuvo. Porque yo lo que veo aquí entonces son versiones de Betsaida Quiñones versus lo que está diciendo la fiscalía ahora, pero ustedes no han tenido que le hayan presentado No, ni de Betsaida tampoco. No, de O sea, nadie, ustedes, nunca esto hemos es un tenido acto de acceso. fe también. No. Sí, que le nunca creen a nos ha Betsaida. enseñado nada. Estamos dejándonos llevar por lo que nos dicen las autoridades oficiales al momento que están a cargo del caso. En su momento Betsaida cuando era Betsaida, Manuel cuando era Manuel. Parte de lo que él nos dijo hoy fue que la investigación privada de Yocasta Brugal es compatible con los hallazgos que ellos tuvieron. Ahí él dijo una media verdad. Y quiero decir algo antes de eso. Cuando nosotros le ofrecimos al Estado suplir los dummies para poder hacer la recreación de la escena, nos dijeron que no, que eso tenía que hacer el gobierno, que no podía estar envuelto alguien privado en una investigación del gobierno. Pero de momento entonces citan a nuestra perito sin decirnos nada a nosotros y cuentan medias verdades, porque Yocasta Brugal en esa reunión que fue en fiscalía, yo hablé con ella hoy, ella me aclaró y me dijo, no, yo no dije que esa era mi conclusión. Yo dije que sí era compatible con un accidente, que era probable lo que la patóloga del Estado está planteando. Yo no dije que esa era mi conclusión porque ella no ha podido darnos el informe final esperando al acceso a los órganos que tiene el forense y a la entrevista que ella tiene que hacer con la patóloga forense que hizo la autopsia, que nunca le han dado cita. Ella no ha podido terminar su informe. Ella le dijo su opinión ante lo que Manuel Santiago le estaba presentando de la patóloga del Estado. ¿Es compatible con eso? Sí, es compatible, pero es igual de compatible con un empujón, es igual de compatible con un suicidio, porque no es una opinión de que lo que ella dice sí es probable. No es que Yocasta Brugal está diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que ella dijo. Exacto. Y que es compatible con que un carro también lo haya atropellado. O sea, todo es compatible con eso. Sí.
Ahora, ¿cómo Sí, el estado del cuerpo es compatible con muchas posibilidades. Exactamente. Y lo que está planteándose es básicamente que la conclusión de la jefa, o en este caso la patóloga forense del Instituto de Ciencias Forenses, pues una conclusión de que pudo haber sido una muerte de cualquiera de esas índoles, incluyendo la posibilidad de un accidente, un suicidio, un empujón. Que de hecho, cuando ella emite el informe original, estoy hablando de la forense del Estado, ella pone la causa de muerte como un impacto, ¿verdad? Un gran impacto. Pero la manera de la muerte, ella la deja abierta y dice que pending investigation, no hay manera de muerte. Entonces yo quiero saber si el Estado hizo una recreación de escena o algo que nosotros no sepamos para que ella tenga la data para concluirlo, supuestamente que fue un accidente. Es lo primero. Y segundo, si tú no has podido ni siquiera establecer científicamente que Carlos estaba en la azotea arriba, o sea, no hay prueba científica, eso todo lo estamos asumiendo. Pues ¿cómo tú asumes entonces que estaba solo? Tú estás asumiendo lo que quieres, estás infiriendo lo que quieres, porque quieres cerrar un caso, a lo mejor quieres evitar la apelación que sabes que viene de Aurea, no sabes, pero tú lo quieres cerrar a fuerza y no quieres decir, mira, en verdad no podemos determinar la causa de muerte porque no tenemos la prueba suficiente, que eso lo entenderíamos. Tú estás cerrando, no, por accidente. Ok, so, ustedes estarían, digamos, satisfechos con que se le diga que es una muerte sospechosa, de la cual no debemos una conclusión porque no pudimos conseguir evidencia suficiente, hacia una conclusión que pueda conllevar acusación o incluso cerrarlo como accidente. Claro, porque nosotros sabemos que desde el principio el Estado dejó perder mucha evidencia y timing porque se trabajó mal el caso. Esa es la realidad. Y yo creo que aquí tienen que tener la madurez ellos de aceptarlo. Hey, aquí metimos las patas, lo hicimos de todas las maneras mal. Porque ahora mismo, Y ese era mi punto. O sea, porque yo lo que veo es ver, yo tratando de ubicarme en el escenario, escuchando a todas las partes y tratando de entender lo que dice Fiscalía actualmente versus lo que hizo la Fiscalía inicialmente. Y yo, por lo que ustedes mismos están diciendo, yo veo que aquí se obviaron unos detalles básicos en la investigación y esos fiscales que estaban, incluyendo a Becerra Quiñones, cometieron unos errores. todo el que estuvo involucrado en el caso de principio a fin, eso es lo que... Entonces hay que tener una madurez como institución de tú decir, porque si tú no aceptas tus errores, tú no puedes aprender de ellos. Y por eso estamos viendo que hoy en día a este Departamento de Justicia, casos que son de alto nivel público, que son casos que deberían ser relativamente fáciles por cómo se dan los hechos, a este Departamento de Justicia se le complican todo. Entonces tú esperas que este Departamento de Justicia, que los casos simples se le complican, resuelvan un caso tan complejo como el de Carlos. Yo entiendo las limitaciones, pero tienen que reconocerlas. Pregunta, ¿cuál es la teoría de ustedes? ¿Qué ustedes piensan que realmente pasó? O sea, ustedes piensan que fue un asesinato, estoy consciente. Igual que Betsaida Quiñones piensa que fue un asesinato, estoy consciente. ¿Por qué? Porque realmente estaríamos hablando de una conspiración de extremadamente alto nivel. O sea, estábamos hablando de una... O sea, el nivel de lo que implicaría que porque alguien va a testificar en el caso federal donde obvio que hay millones de dólares envueltos. O sea, no son $100,000, no es $1,000,000, son muchos millones de dólares que estaban envueltos en las empresas de Adam Amman. El hecho de que este caso haya ocurrido esto, obviamente, automáticamente uno sabe que son cosas de implicaciones multimillonarias. No importa hacia dónde sea, hacia un lado o hacia el otro. Así que la teoría de ustedes en las investigaciones que ustedes han hecho, ¿hacia dónde apuntan? Sí, sé que tienen otros compromisos, así que... Sí, ¿no? Apunta que fue un asesinato. O sea, nosotros estamos claros de eso. Y cada vez que pasa algo en este caso han pasado muchas cosas dudosas, vamos a decirlo así, en la investigación. Y cada vez que pasan cosas de esas, yo me convenzo más que aquí hay un verdadero interés de que no se sepa la verdad. ¿De quién? No sé. Pero tiene que ser una persona poderosa porque yo no puedo creer que el Departamento de Justicia, de from top to bottom, nadie tiene la capacidad de entender ni ver este caso de la manera que se merece ni estudiarlo. So, ¿qué tengo que pensar? Que hay otra fuerza, otro interés que no quiere que se resuelva. Y por eso ahora mismo, después de 8 años, nos llaman, cambian todos los muñequitos y dicen, no, esto fue un accidente. ¿Por qué fue un accidente? No, porque él estaba solo en el edificio y como único él podía subir era a la azotea, subió a la azotea a esperar a Vivian y se cayó de ahí. Pero ¿cómo se cayó? ¿De dónde se cayó? ¿Cómo tú pruebas
que él estaba solo allí. O sea, hay muchas cosas que tú dejas abiertas a interpretación, pero lo que tú imaginas y lo que se ajusta a tu libreto, eso es lo que tú Digo, por ahí te vas. la verdad es que yo pudiera, cuando yo escuché a Manuel, dije, bueno, esto es una posibilidad. Y por si acaso, obviamente es una posibilidad. Ujú. Pero el hecho de que haya sangre dentro del apartamento cambia totalmente entonces la ecuación. O sea, eso sí no cuadra con absolutamente nada de la teoría. Pero él no mencionó eso. No, por eso. Eso es Eso es nuevo. eso es un dato, vamos. Eso para mí es nuevo. No, pero vamos a aclararlo. Eso es un dato que Betsaida Quiñones le da a ellos. Por eso. Pero ellos no han visto esa evidencia tampoco. Así que por eso te hablo de que La aquí... diferencia, perdóname, Bárbara, es que yo Ujú. no tengo razones, no estoy defendiendo a nadie, pero no tengo razones para desconfiar de Betsaida de lo que me diga o me dijo, porque siempre me ha dicho la verdad. A diferencia de Manuel Santiago, que me ha mentido 1000 veces, y lo corroboró hoy con todo lo que ha dicho hoy, tú sabes, este tour que él tiene ahora de los medios, es lo que está mintiendo. Yo no estoy defendiendo a nadie. Yo No, estoy sí, desde sí. acá, No, pero desde el mi ese es tu dron, trabajo, desde mi claro. dron, yo estoy observando el escenario completo. Y si a mí me preguntan hoy, Jay tiene una teoría, Jay está convencido de que esto un accidente no fue. Yo tengo muchas dudas. Yo poniéndome a lo mejor en la posición de un jurado, utilizando las palabras que ustedes dijeron ahorita, pues yo tengo muchas dudas. Y yo no me puedo, no, ¿verdad? Y eso, haciendo una observación completa del escenario, es que no puedo dar por cierto todo lo que dice Manuel porque yo no he visto ese sumario fiscal. Claro. Pero no puedo dar por cierto todo lo que diga Betsaida Quiñones tampoco. Bueno, Por favor, también. no nos llamemos engaño. Seguro, pero digo, y obviamente. Yo estoy hablando de mí, Bárbara Sí, sí, Figueroa, sí. como Y espectador. por si acaso, en el caso de la licenciada Betsaida Quiñones, y lo que ella haya dicho, y ha dicho y nos ha dicho en múltiples ocasiones. ¿Lo Pues- crees por fake? Pues, no, yo no. Pero sí, ella te ha presentado es que, evidencia. Pues, y pero- ni Manuel tampoco nos ha presentado evidencia. pero es O sea, que yo no- todo esto, pero es que yo lo no le creo- ideal pero sería es que yo no le ese creo. sumario. Yo tampoco le creo a Betsaida. Yo creo que. Por eso porque te digo además que tampoco, coincido con ellos. Yo creo que lo es mejor que para este tampoco- caso es que se abra ese tampoco expediente creo- protegiendo a los testigos que ellos quieran proteger. tampoco creo. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco creo que estoy convencido de que es un asesinato. Estoy convencido de que es una muerte sospechosa. Yo no puedo decir que esto es una muerte accidental si hay sangre dentro del apartamento, si es que Dando fuera por cierto, cierto. si es que fuera cierto eso, porque cambia totalmente la Y narrativa. coincido. Y pues coincido. entonces, si ese es el caso, pues hay una muerte Coincido. sospechosa. Y Pero- yo honestamente creo que es un error de parte del Departamento de Justicia cerrarlo como un accidente mientras haya elementos de posibilidad de que no fue un mero accidente. Dicho eso, lo bueno de esto es que ahora, al tener los elementos suficientes de un cierre de investigación, pues pudiera entonces sí finalmente hacerse público el sumario fiscal. Claro. Que es lo y que todos queremos ya, que se sepa la verdad o que se sepa por lo menos lo que hay de evidencia. Eso es lo que debe Ahora también ocurrir. te voy a decir algo. Eso es lo que debe ocurrir. Ellos, su interés es tanto de que no tengamos acceso a nada, que ayer cuando nosotros nos reunimos con ellos, ya ellos saben que nos van a decir que hay una conclusión, ellos no nos dieron nada por escrito. Ellos sacaron un comunicado de prensa. Después que no fui, la obvio. O sea, ellos no nos dieron un comunicado, una carta o algo diciendo, mira, como Departamento de Justicia cerramos esta investigación para entonces nosotros poder ir a los canales pertinentes a pedir ese expediente que necesitamos. Otra cosa, tú trabajas en los medios, Jay, y Bárbara, tú también, a lo mejor ustedes saben más de esto que yo. Yo nunca en mi vida he visto un fiscal que para justificar su supuesta teoría ataque tanto a la víctima y a la familia. O sea, porque así yo lo estoy viendo. La manera que el mediatur que él está haciendo ahora mismo, él está atacando a la integridad de Carlos. Está Fíjate, atacando. yo difiero, te voy a decir por qué. Porque yo creo que él está tratando de defender la integridad de su trabajo. Yo difiero de la conclusión. Sí, pero él puede defender la identidad de su trabajo con evidencia. Pero vamos a decir que Carlos tenía con droga. evidencia científica. ¿Ok? Con medidas, No con mintiendo. lo que dijo el patólogo. Tú no defiendes tu posición hablando del estado mental de Carlos, de lo que sea, porque tú no eres psicólogo, ni psiquiatra, ni perito de eso. Y si lo fueras, quizás fueras, no solo te hubieran renominado, fueras hasta secretario de justicia, porque serían una lumbrera. Psiquiatra y fiscal, olvídate. En Puerto Rico las lumbreras políticamente no están Por conectadas. eso Pero te nada, sí, te entiendo la frustración que todos Sí. tenemos. Dicho eso, yo sí quisiera preguntarles a ustedes, ¿no es una posibilidad esto, lo que ellos plantean? ¿No es una posibilidad para ustedes Sí, que haya todo sido es un una accidente? posibilidad ahora mismo. Lo que pasa es que si tú vas a decir que algo es definitivo, porque cuando tú cierras un caso por una razón, no es que es una posibilidad, es que tú tienes evidencia concreta de que eso pasó.
Ahora mismo para nosotros Exacto. todo es una Criterio. posibilidad. Yo creo que ese es el tenemos asunto, es criterio. que si ya se llega a una conclusión y ya tenemos un sumario fiscal y ya hay una decisión final y firme por parte del Departamento de Justicia, yo creo que para aclarar todas estas dudas y disipar cualquier gestión que haya hecho el mismo Departamento de Justicia, es que le conviene dar a conocer el contenido de ese sumario fiscal. A Justicia le conviene para no caer entonces en especulaciones, si es que ellos llaman a esto especulaciones, y para que esta familia también pueda cerrar ese capítulo. Pero si entonces se van con el escudo de la confidencialidad, aunque hoy el mensaje cambió un poco, es que se pudiera entonces Bueno, suministrar también- parte del También vamos a plantear otra cosa. protegiendo Aquí los también hay una testigos, situación compleja porque el mismo fiscal, que no es decisión de él. que o sea, a eso voy, el mismo fiscal lo están sacando del Departamento de Justicia porque no lo renominaron por razones políticas o por razones que sea, pero políticamente hablando no lo renominaron. A él tenía un nombramiento que terminaba ahora y pues se supone le dijeron a él, según la información que ha trascendido en diferentes lugares, que él lo iban a renominar y nunca fue renominado, así que literalmente se acaba su nombramiento en septiembre. Así que básicamente está hablando también de un fiscal que está en una posición de pues, se acabó mi trabajo Sí, y me pero voy lleva ahora 8 para... años en esta historia. Jay. Por eso. Bueno, en el O caso 6. de él, Pues ponle 6. él dice que él estuvo 2022. del 2022 y en el 2024 él tenía el informe listo, pero entonces ocurrió que le llevaron evidencia nueva, entonces reabrió el informe para un informe nuevo. Esto es lo que él, por lo menos yo escuché públicamente que se dijo. Debo añadir, yo sé que cuando yo veo la totalidad del expediente, a mí no hay forma de que me digan que Lidia Elisa Rivas no iba a citar a Carlos. Y de todas las cosas que se han dicho, será un incompetente tan grande si no lo iba a citar, que no puede ser. O sea, es que no puede ser. So, yo creo que Lidia Elisa Rivas es una figura clave aquí, y por si acaso Lidia Elisa Rivas era la abogada de Aurea Vázquez Rijos en el caso donde él supuestamente iba a ser testigo y que había dicho en aquel momento que iba a ser testigo. Que iba a testificar, Que iba a testificar. ese día. O ese día o en otro momento. Bueno, pero, él dijo hoy que lo que averiguó el Departamento de Justicia es que no estaba citado ese día o al otro día del incidente, del lamentable incidente, Pues también. pero que no descartaba que él fuera un potencial testigo. Simplemente que el Departamento de Mire. Justicia corroboró que él no estaba citado ese día como trascendió. Pero el comunicado que Desde envía hace- Justicia no dice eso. No dice eso. El comunicado dice que no iba a ser testigo. Punto. Exacto. Sí, o sea, pero obviamente él no escribe comunicado de justicia, ¿verdad? Para ser Por lo justo. menos eso fue lo que nos dijo Lo en que el él nos dice a programa. nosotros, y vamos a ponerlo justamente después, ¿verdad? Lo Sí. que él nos dice a nosotros es Pero para mí, que él, la misma abogada había dicho que era testigo, o sea, Ella había pero dicho, no sé el asunto de si estaba citado ese bueno, día. ok, vamos a plantear lo siguiente, porque obviamente los que no son abogados, Carlos fue testigo ocular del asesinato de Dan Ángel, y él testificó una teoría donde se probó, más allá de todo razonable, en el Tribunal Estatal de Puerto Rico, que el asesino había sido Jonathan. La teoría de los federales es que el asesino fue Alexis en una confesión que él le hace a un compañero de celda, etcétera, etcétera, que es el típico estereotipo, ¿verdad? Cuando hay otras cosas raras que ocurren. Eso pasa, Que lo trae ¿verdad? Jorge de Castro. Correcto. Ujú. Y el ex senador Jorge de Castrofón, convicto por corrupción, es la persona que se entera de eso, y entonces él es el que dice Porque que- lo conoció en la cárcel. que lo conoció en la cárcel, él es el que dice que el verdadero asesino fue Alexis y que no era Jonathan. Entonces, Perdóname que te interrumpa. Y Jorge de Castrofón era amigo de la familia de Aurea y de Anjan. Era ese grupo social Parte que del corillo. salían con Cacho, que lo compartían todo. sí. Ok, so es importante que usted sepa, como audiencia, como persona, que a mí me parecería extremadamente difícil pensar, por no decir que sería un mal practice, que la licenciada Lidia Elisa Rivas, que es una abogada reconocida en la esfera federal, no iba a sentar a testificar a alguien que literalmente creaba la duda razonable de la teoría de la fiscalía de que fue Aurea o de que fue Alexis, porque a lo mejor fue Jonathan mandado por Aurea, pero sin duda la teoría de la fiscalía federal se caía por completo con el testimonio de Carlos, y de repente Carlos aparece muerto justo cuando le tocaba a la defensa empezar su desfile de prueba. Yo vi, por lo menos me dijo Alex Figueroa, que estuvo ese día en sala cuando le informan al tribunal que a Carlos lo habían matado. ¿Ah? La reacción de todo el mundo, como fue, ¿verdad?, de sorpresa. El juez le pide que se acerquen al estrado y discuten lo que fuera allí en el estrado y sellan la minuta esa, eso parece confidencial,
Eventualmente entonces Aurea tiene una discrepancia con su abogada porque Aurea dice, pero tú sabes cómo vas a seguir con era el último día, yo creo. ¿Cómo tú vas a- La fiscalía había entregado el caso, si no me equivoco, esto fue jueves para viernes, y el viernes le tocaba a la defensa empezar a presentar su parte de la prueba, que es cuando le toca decidir si vas a presentar prueba o no, y obviamente pues continuar con el caso sin el testigo que era tu testigo, Porque ¿verdad? tú sabes que bajo las reglas de evidencia sería admisible, podría considerarse admisible para no entrar o no, a una declaración bajo juramento donde estuvo sujeto a contrainterrogatorio, presentarse cuando el testigo no está disponible, más ahí cuando está muerto. Sí. Pues Aurea está cuestionándole eso a la abogada. Por lo cual quiere decir que sí, que había alguna relación. Si no estaba en la lista de testigos, que no sé cómo tampoco, que la federal es diferente porque no es como en Puerto Rico, o sea, se informa de otra manera. Pero sí, era un testigo potencial. Ok, explicamos eso que acaba de explicar. En la esfera federal, los testigos no se tienen que preinformar como ocurre en Puerto Rico. Los testigos de defensa, ¿verdad? La forma en la que funcionan aquí, normalmente es que, ¿verdad? Viene el testigo y se le dice hasta la dirección y te dan hasta la dirección, ¿verdad? Y demás. En el caso de la defensa, cuando son testigos de defensa, no es ese el caso, y también en el caso de la esfera federal se da una privacidad adicional también. Dicho eso, ciertamente el testimonio de Carlos en persona no era indispensable si él no estaba disponible, porque tú podías traer el testimonio que él dio bajo juramento en la esfera estatal, con una traducción para el Tribunal Federal. Ok, dicho eso, él sí estaba disponible. Eso, sí. O sea, él estaba vivo. Entonces, la Por eso, disponibilidad él se estaba refiere- disponible si lo hubieran citado. Es que yo desconozco, francamente, si él lo citaron o no, porque yo cometí una falta en ese sentido. Cuando Carlos declaró en el Tribunal Estatal, yo que estaba en el sistema, le dije a Carlos, no te metas en eso. De verdad, que él me decía, madre, ¿cómo tú me vas a decir eso a mí? O sea, yo le decía, no te metas en eso. Quien convenció a Carlos a declarar fue el papá de Ángel, que se metió a buscarlo, que le regaló un Torán, toda esa cuestión de la doctrina de ellos. Luego, cuando el caso continúa, Carlos no me daba información a mí de nada. Nosotros hablamos de todo, veíamos de todo, pero él no, a mí por lo menos él nunca me dijo si fue citado o no. Sí, por la investigación que yo he hecho, sí habían algunos acercamientos, y él había dicho que no estaba cómodo, pero que si lo citaban, pues le iba a decir que vas a declarar, pues la verdad. Ah, pero entonces tú declaras la verdad, tienes este problema. Eso lo dijeron. O sea, a Carlos no solamente lo amenazaron por el caso acá de Ángel. Carlos, cuando el caso original de Jonathan recurre Rosemilia con aquella carta, antes de eso hay una reunión en el departamento, antes o después, no, ¿verdad? Que no puedo ser. Hay una reunión en el departamento de justicia donde dos de los fiscales del departamento de justicia, Carlos fue con un compañero abogado que Carlos no puede declarar, pero el compañero sí. Como a Carlos lo presionaron para que él cambiara su declaración y él dijera que fue Alex el loco. Y tengo el nombre de los fiscales, no los tengo aquí, porque eso a mí nunca se me olvida. Carlos me dice, mira madre, me decía madre, yo salí llorando de ahí, no llorando de miedo, llorando de rabia y de impotencia, como me han dicho mentiroso, a mí me han tratado como basura. Y él dijo, yo no voy a cambiar mi declaración. Entonces, ¿qué hace? Aparece José Miguel y dice, aquí tengo el confeso. Pero ellos querían que Carlos se retractara, incluyendo al abogado de defensa. Y volviendo al tema de si iba a ser testigo o no, en la locución que hace Aurea cuando la sentencian, ella hace referencia a que mataron a su testigo, Carlos Coto Cartagena, a causa de este caso, y que el tribunal nunca le permitió traer ese asunto a colación. Nunca el juez permitió que se hablara de la muerte de Carlos en ningún momento. Él puso como una mordaza sobre el caso de Carlos para que no se afectara los procesos supuestamente. Pero cuando ella hace la locución, ella sí hace referencia a Carlos y que murió y que era su testigo. Yo fui a ese caso, yo cubrí bastantes días. Y la verdad es que Dani Domínguez no fue muy abierto con la defensa. Era bastante fuerte con la defensa. Y honestamente, ver que de repente muere el testigo que puede dar al traste con toda la teoría de la fiscalía, pues obviamente siempre va a sembrar una duda increíble. Por eso para mí siempre va a ser una muerte sospechosa, porque simplemente no hay, o sea, no hay forma de que alguien me diga que no se pueda hasta cuadrar un aparente accidente. Y yo dudo que justicia no supiera la importancia de eso, de tener un caso claro, desde que se dan cuenta de la muerte de Carlos y que era un testigo, porque cuando
ya de por sí la circunstancia en la que tú mueres es sospechosa, pues tu investigación debe ser aún más rigurosa para cuando tú des el resultado no hayan dudas. Pero es que a Betsaida la sacaron por eso precisamente. Cuando Betsaida cita o coordina la cita para entrevistar a Auri en Puerto Rico, que mi presencia, bueno, que yo estoy en una reunión con Wanda Vázquez y me llama Betsaida y me dice, bueno, usted se reunió con la secretaria. Yo le dije, sí, ¿por qué? Porque yo le informo a Wanda, mira qué bueno que ya la fiscal consiguió esto, va a entrevistar a Auri. Ella dijo, ¿cómo entrevistar a quién? Pues dejó sin efecto la entrevista. Sacaron a Auri de Puerto Rico y sacaron a Betsaida del caso. Si eso es casualidad, pues otra casualidad más. Bárbara, ¿alguna pregunta que tú tengas adicional? No, bueno, no, yo lo que pienso es que, como dije ahorita, o sea, Sí, lo sí. mejor para este caso, tanto y tanto para justicia como para esta familia que lleva ya casi una década en estos 8 años, que debe de ser la agonía más grande de esta vida, es que ese sumario fiscal protegiendo los testigos que ellos quieran proteger o esos testimonios, ese sumario sea abierto para la madre y para el hermano y para los familiares y los abogados, porque y de hecho hoy esa versión cambió, o sea, hoy dejan dicho que eso pudiera ocurrir Sí, por partes, sí, sí. y yo estoy convencida de que eso pudiera esclarecer muchas de Ayer yo de le las dije especulaciones que rodean al el caso. fiscal, se lo repito nuevamente, mire fiscal, qué sencillo, quítale esos tutitos, quítale, le di al fiscal, mire qué fácil sería si usted, le estoy pidiendo hoy, porque la reunión comenzó, la reunión una continuación del verano, que fue la misma historia, no trajeron ninguna prueba, yo le dije, yo necesito ver la evidencia, necesito ver por lo menos mínimo protocolo de autopsia, los informes del perito y la foto, ¿verdad? Pues para eso era la reunión de hoy, de ayer. Entonces, cuando me siento, comenzamos, cuando el fiscal va a hacer la introducción, que yo tome el control, mire, fiscal, perdóneme, de verdad que, con todo el respeto, yo no quiero que me hagan introducción, que me hagan relato, yo quiero ver la prueba que fue para lo que vinimos. Entonces él va, pero permítame explicarle, pero es que me lo han explicado 1000 veces, ¿verdad? Y vuelve otra vez a que él a disculparse, que me quiere tanto, que quiere tanto Carlos y toda esa historia que le da pena decirle, que esto no me tiene que coger pena, dígame cuál es la prueba. Al final que le digo, ya no me escuchan más, ¿me van a enseñar la prueba o no? Lo único que quiero ver ahora, antes de irme, que resolvería gran parte de mi preocupación es la foto de las manos de Carlos. Yo no estoy pidiendo la foto de la autopsia, la foto de las manos, porque es clave en la investigación y porque yo estoy segura que no tiene esas marcas, las fotos y el informe de los peritos. Dime tú si eso no es, qué confidencial es eso, y como él te mencionó a ti hoy, que él lo que está protegiendo a unos testigos. ¿Pero qué testigos son esos? Si todos los testigos, yo sé el nombre y dirección, si todos eran amigos de Carlos. ¿O es que hay alguien más que no nos ha dicho a nosotros? Sí, honestamente, además de eso, ustedes hablan con Lidia Izarribar sobre este tema, porque de nuevo, en aquel momento salió que ella sí lo iba a citar, pero Bueno, yo creo, yo habló, mi sobrina habló con ella y ella le confirmó que sí, que que lo estaba considerando, que había hablado con él y que pues era una posibilidad. Ella no le quiso decir ni sí ni no. Inés. Inés. Sí, Sí. ok. Porque acuérdate, lo que tú mencionas, ella podría tener una situación. Ujú. 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 No sé. Y lo otro que te iba a mencionar de lo que dijo el fiscal, aunque yo no quiero que esto se vea como algo personal, pero a mí la mentira es lo que me saca de quicio. ¿Cómo él va a decir hoy a repetir que él entrevistó a Aurea? Eso no es cierto, él no habló con Aurea. Si tú recordarás, en la entrevista que tuvimos con Betsaida, o en algún momento en tu programa, se produjo una llamada telefónica a la cárcel donde está Aurea. Y Aurea sí habló con la policía, que era el agente Amaro, si no recuerdo mal, y la agente Karina Ojeda, que era la presidenta de Crímenes Mayores. Mi abuela. El fiscal nunca habló con Aurea en un tema tan delicado como eso. Y yo lo recuerdo también porque yo lo llamé y le dije, ¿cómo es posible que tú esperes que una convicta en una cárcel federal donde graban sus conversaciones, donde ella no va a exponer su estrategia, porque se la están grabando, y menos a la policía, en quien total se está grabando? Ella no confía en la policía. ¿Cómo ella le va a decir a la policía lo que ella quiera decir? Ella necesitaba las garantías del fiscal. Pues no la entrevistó. ¿Cómo él va a decirle ahora que habló con ella? Eso también es mentira. Entonces eso me crea a mí más dudas. Sí, que en todo caso montarte en un avión y arrancar para Texas. ¿Cuál es? O sea, o se lo pagamos. O si no, que diga, no, la entrevistaron a los agentes.
pero como él insiste y se le ha preguntado en varias ocasiones que yo hablé con ella. Yo, de hecho, llamé a la mamá de Aurea hoy para asegurarme, ¿verdad? Ujú. Porque no me gusta hablar sin saber, para asegurarme, mire, y la señora me dijo, bueno, ahora digo yo, ella me llamó a mí, se quejó de que ya no iba a hablar con la policía y me pidió que hablara con el fiscal. Es más, ella me pidió que yo intercediera para que el fiscal le diera su número, que ella prefería ella llamarlo para tener más protección y Manuel tiene sus razones, obviamente, de no darme su teléfono personal para dárselo. O sea, eso lo entiendo perfectamente, pero ¿cómo él va a decir que le entrevistó un elemento esencial para descartarlo o no si Carlos era testigo? Entonces ahora él dice que habló con ella y que no era testigo, y concluye. Y después cambió. Pues vamos, si usted me permite, yo trato de conseguir a Aurea para entrevistarla y preguntarle. No, yo de hecho lo puedes hacer, yo te puedo dar, sí, Perfecto. fuera hacemos de la récord gestión. después te explico. Hacemos la gestión. Ok. Nada, sé que tienen otros compromisos. Sí, gracias de Gracias verdad. siempre, Y Jay. Bárbara, de verdad, muchas gracias porque si no fuera por la prensa y por ustedes en particular, sobre todo Jay, que ha estado desde hace, bueno, si eso pasó hace 8 años, pues digamos que 7 y medio, ¿verdad? Yo ni sé, pero En esta lucha, quizás del primer día, porque es que todo fue, y volvemos a vuelve con la interferencia de Leobaldo y Shelecena, que ese es otro issue más que luego, este es otro caso. que algún día yo quisiera que él hablara, porque mi impresión, obviamente Leo y yo hemos tenido controversias públicas y demás, pero mi impresión es que Leo no es una mala persona. Y yo sé que ustedes tienen un feeling muy duro porque obviamente era uno de los mejores amigos y de repente pasa todo esto. Yo quisiera saber qué pasaba por la mente de Leo cuando, o sea, es su amigo, ¿entiendes? O sea, yo quiero que se sepa la verdad de cómo murió mi amigo y de repente este silencio y esta No, confrontación. Perdóname, porque ahí sí yo tengo parcialidad, Sí, porque lo yo sé. creo que es de los peores seres humanos que yo he conocido. No solamente por la traición, entonces su amigo está tirado allí. Él va y busca a sus amigas para decirle, no hablen, porque eso me lo dice Vivian, que era la novia de él. Y entonces Vivian me dice, Mariné, yo no llamé a Leo aquí. O sea, esa historia de que lo llamaron, es más que no venga que me complica todo. Y luego en el tribunal, como él nos trató a nosotros, como él se refirió a todos nosotros y a Carlos. Cuando sale, él nunca me dijo, lo siento, señora, lo lamento. O ignóreme, no. Él dijo, vean pelota dura hoy, vean pelota dura hoy. Y luego se encuentra a mi hermana en la placita Santurce, que hay otro incidente, y le dijo una palabra soez a mi hermana. Él está al revés. Ahora nosotros somos enemigos de él. Para él no es enemigo mío, a mí no me importa, Leo Eldridge, no me importa, pero no puedo decirte, yo creo que es una mala persona. Te queda en récord. Con tu Sí, no, permiso. yo sé, y obviamente pues yo tenía Y mi aparte de controversia que lo con él, tuve en pero- mi mesa, siempre le dije a mi hijo, ese muchacho no me da buen feeling. Está Puedo bien. hablar de casos, pero no voy a hablar. No hace falta. Es que de nuevo, yo he tenido mis controversias con Leo, pero que él quiere encubrir un asesinato, me sigue, o sea, ese es mi punto con bueno o mala persona, de eso, ¿verdad? Es relevante. No lo veo. Entonces me cuesta, me siente, o sea, No, me a lo mejor entiende. no tuvo intención de encubrirlo y quiso tener pauta, como dijimos, y lucirse allí, pero la consecuencia ha sido que lo encubrió. ¿Me entiendes? A lo mejor yo no te digo que él pensó, voy allí a encubrir esto. Yo de eso no tengo prueba para yo inferir que él sabe y obviamente que él hizo algo. Yo jamás voy a decir eso porque no tengo ninguna prueba. Así que quizás él fue allí a robarse el show, como él hace, como lo hizo cuando se bajó del vehículo, que también le dijo otras palabras suaves a una de las juezas que estaba allí, que se tropezó y le dijo la palabra que no puedo pronunciar aquí. Y como interfirió, estando yo allí, no respetó. O sea, una persona que no respeta no tiene moral. No Sí, ok. no sigamos por ahí porque eso de... Y un puntito rápido, eso lo es único otra que cosa. voy a decir, no Sí. podemos olvidar que él era el exnovio de la dueña del apartamento de Vivian. O sea, que él tuvo una relación sentimental con esa persona, quizás eso también tuvo que ver en su estado mental en ese momento. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por De verdad. todo. lo que Gracias a hablan con DJ nosotros. siempre A ustedes. por ayudarnos en esta búsqueda de la verdad y siempre estar disponible. Sí. Nosotros nunca vamos a cogerle miedo, y le soy honesto, a veces sí me da miedo. Porque Sí. este es uno de esos casos donde algo no cuadra, A nosotros algo nos no da es también, a mí normal. me da también. Sí. Sobre todo por mis hijos vivos. Y honestamente estamos hablando de personas de mucho poder, no solamente en Canadá, en otros países, como ustedes saben, Israel, etcétera. So, de repente como que uno ve todo esto y
Entonces, el detective italiano también viene con la historia similar. Tienes otro Es como él está convencido de que fue un asesinato también. Entonces, uno está aquí viendo y dice, pero... ok. otro elemento. Gracias. Gracias a No, ustedes. Gracias a ti. Gracias. Gracias siempre. Ok.